Te damos la bienvenida a la filosofía estoica contemporánea. La historia se originó en una soleada mañana de verano en Virginia. El calor llenaba el ambiente y notaba cómo mi pañuelo se adhería a mi cuello al estar frente a una sencilla vivienda de ladrillo. Mi primera experiencia laboral en América. Lejos de las transitadas calles de Boya. Mi lugar de crianza. Jamás había considerado la posibilidad de separarme de mi familia o abandonar mi entorno cercano. Sin embargo, la vida tiene maneras inesperadas de sorprendernos. La familia Jacobs, que parecía impecable, conformada por 4 individuos, requería de una niñera y yo estaba en búsqueda de ingresos económicos. El sueldo no era lo único importante. Quería mostrarles a mi familia que era capaz de desenvolverme y tener éxito en un lugar tan distinto al mío. A pesar de tener 33 años, no había contraído matrimonio y mostraba una independencia desesperada. Una característica poco frecuente en una mujer de Jordania. Brianne Jacobs, la cónyuge, destacaba por su elegancia y refinamiento. Vestía blusas ajustadas y calzaba zapatos de marca con tacones que hacían eco en el suelo de mármol de su amplia residencia. Al recibirme, mostró una sonrisa acogedora. Llevaba el cabello rubio recogido en un elegante moño y se expresaba al estilo de los estadounidenses, con una claridad que denotaba intención en cada palabra que pronunciaba. Después apareció Jack Jacobs, el marido, de estatura elevada y con un encanto tranquilo que generaba una sensación de comodidad instantánea. El pelo de tono castaño claro mostraba suaves ondas en las puntas, mientras que las líneas de su sonrisa revelaban su familiaridad tanto con la tensión como con la felicidad. En esa ocasión, no emitió muchas palabras. Simplemente asintió con cortesía y me sirvió una taza de té. Los pequeños Blender y Emanuel, de 5 y 3 años respectivamente, rebosaban de vitalidad y curiosidad inagotable. Por supuesto, me sentía ansiosa porque era la primera vez que desempeñaba el rol de cuidadora de niños. Pero Brianne me tranquilizó al afirmar que mi trayectoria como la hermana mayor en una familia numerosa sería adecuada. Mostraba amabilidad, aunque enseguida percibí su inclinación por la perfección. Recibí un extenso dossier con normas, propuestas de menús, agenda diaria, contactos de emergencia y hasta indicaciones para el doblado de la ropa. No hubo contratiempos durante las primeras semanas. A las 6 de la mañana, solía despertarme. Luego me encargaba de preparar el desayuno. Después, llevaba a Splendor al colegio y me ocupaba de entretener a Emanuel hasta la hora de la siesta. Durante esos días, se disfrutaba de relatos, creaciones artísticas con las manos y carreras persiguiendo al niño en el patio trasero. Al final del día, me dirigía a descansar a mi acogedora habitación en el sótano. Exhausta pero contenta. Sin embargo, al cabo de un mes desde que empecé, me di cuenta de que Zack me estaba mirando, mientras me encontraba en el suelo de la cocina, eliminando la mancha de jugo causada por Emanuel. Percibí su mirada. Tienes muy buena relación con ellos, comentó mientras se apoyaba en la barra. Alcé la vista, mostrando sorpresa. Agradecida. Caballero. Con una sonrisa. Simplemente contestó Zack. Asentí mientras notaba el rubor en mis mejillas. Lo importante no fue tanto lo que expresó, sino la forma en que lo hizo. Como si lo experimentara de verdad. En el lugar de donde vengo, los hombres apenas entablaban conversaciones amables con las mujeres, a menos que tuvieran algún propósito escondido. Sin embargo, Zack mostraba un aspecto distinto. A partir de esa fecha, empecé a percibirlo con mayor frecuencia. Siempre se aseguraba de si ya había comido. Me proponía colaborar con las compras y permanecía en la cocina mientras yo cocinaba. Por el contrario, Brianne solía faltar con frecuencia. Su empleo con un buen salario implicaba tener que viajar con regularidad. Una noche, mientras Zack preparaba la mesa, preguntó, ¿nunca te fatigas? A lo que respondió, ¿fatigarme de qué? De ayudar a todos en todo momento. Encogí los hombros en respuesta. Se trata de mi labor. Estoy habituada. No es conveniente que te acostumbres a eso.
susurró con delicadeza. No podía sacarme esas palabras de la mente. Resultaba extraño ser observada. En nuestra tradición, se espera que las mujeres den de manera inagotable y sirvan sin cuestionar. Las palabras de Zack me hicieron sentir que tenía valor. Traté de hacer caso omiso de eso. Recordaba mi identidad y los principios en los que confiaba. Profeso la fe islámica y sigo las costumbres con devoción. Existen ciertos aspectos que resultan infranqueables para mí, sin importar la amabilidad o el atractivo de mi empleador. Sin embargo, me di cuenta rápidamente de que la vida tenía otros designios. El verano se extendía sin fin. Jornadas extensas y sofocantes. Las salidas laborales de Brian se volvieron más habituales, lo que nos dejaba a Zack y a mí solos con los pequeños. Poco a poco, las fronteras empezaron a difuminarse. En un principio, mostraba inocencia, chistes compartidos, miradas furtivas, charlas que se prolongaban más allá de lo esperado. Sin embargo, en el fondo de su ser, era consciente de que transitaba por un límite riesgoso. Frecuentemente venía a mi mente la voz de mi madre, firme y sin ceder. Siempre me decía, Alia, nunca olvides tu verdadera esencia. El mundo intentará seducirte. Sin embargo, es fundamental que conserves tu autenticidad. Mi orgullo siempre había radicado en mi capacidad de mantener el control, de resistir las tentaciones que nos ofrece la sociedad actual. Sin embargo, Zack destacaba por su singularidad. La situación dio un giro inesperado en medio de una noche de intensa lluvia. Los pequeños ya se encontraban descansando y en la casa reinaba la tranquilidad, únicamente interrumpida por el repiquetear de la lluvia contra los cristales. Mientras ordenaba la cocina tras la cena, Zack hizo acto de presencia. Ofreció su ayuda mientras se remangaba. No hace falta. Casi he acabado, contesté. A pesar de todo, decidió permanecer. En completo silencio laboramos, con el ambiente impregnado de pensamientos no expresados. Al final, decidió hablar. Confesé que añoraba mi casa todos los días cuando me preguntó si le extrañaba. Sin embargo, tengo un motivo para estar aquí. Expresó su sorpresa al mencionar que habías renunciado a muchas cosas. Con sorpresa en el rostro, dirigí la mirada hacia él. ¿Cuál es la razón de tu afirmación? Porque tengo evidencia visual. Siempre piensas en los demás antes que en ti mismo. Jamás expresas descontento. Es algo poco común. Me sorprendieron mucho las palabras que me dijo. Nunca antes me habían dirigido la palabra de esa manera. Ni siquiera en mi hogar. Experimenté una mezcla inusual de agradecimiento y remordimiento. Como si estuviera faltando a algo sagrado simplemente al escuchar. Al minimizar el elogio, comenté que no era nada extraordinario. Él replicó que para él sí lo era. Nuestros ojos se cruzaron y en ese instante, algo se transformó en nuestra conexión. Se percibía una leve sensación, casi pasando desapercibida, pero se encontraba presente. Un lazo invisible se creó entre ellos. Una complicidad que ninguno quiso verbalizar. Aquella noche, me fui a la cama con una carga emocional intensa, dividida entre mi creencia y las emociones que ya no podía reprimir. Mi desarrollo se basó en la determinación, la transparencia y la valentía para continuar por la senda correcta, aunque en mi interior intuía que mi realidad se transformaría de una forma inesperada. Consideré que sería capaz de mantener todo en un nivel más formal, que la breve conexión que experimenté con Zack se desvanecería como una nube que pasa rápidamente. Sin embargo, la vida pocas veces resulta tan simple. A diario llegaban nuevos instantes, pequeños y parecían carecer de importancia. Sin embargo, cada uno lograba derribar la barrera que había erigido alrededor de mi corazón. La falta de Brianne se volvió algo habitual. Charlas en la ciudad de Nueva York. Encuentros laborales en Chicago. Estancias en lujosos hoteles que solo había admirado en revistas. Zack asumió el rol de padre a tiempo completo, mientras que yo me convertí en su aliada en el ajetreo diario de cuidar a Splendor y Emmanuel. Era el favorito de los niños. Mientras disfrutaba de la lectura de cuentos,
Una sensación de alegría invadía sus piernas, agarrándose con sus pequeñas manos a su camisa, mientras él narraba con entusiasmo y diferentes tonos de voz. Emanuel acompañaba a su amigo constantemente, replicando cada gesto que hacía. Al mirarlos, pude percibir en Zack esa faceta de su personalidad que era delicada, frágil y provocó en mí una emoción indescriptible. Mientras estaba en la sala doblando la ropa, Zack apareció llevando consigo una caja. Al colocarla en la mesa de centro, le comentó: «Estoy segura de que esto será de tu agrado», inquirí mientras me quitaba la humedad de las manos con el mandil. Al destapar la caja, me encontré con varios libros de recetas. Comentó que estabas experimentando con platos nuevos. Creí que esto despertaría tu creatividad. Lo observé con sorpresa sin emitir sonido. El valor no residía en el obsequio en concreto, sino en la intención que lo acompañaba. Nunca antes habían reparado en las sutilezas que él realizaba, y mucho menos las habían valorado. Expresé mi agradecimiento en voz baja, notando cómo las palabras no fluían con facilidad. «Es algo sin importancia», contestó, aunque su expresión facial indicaba lo contrario. Esa noche, mientras los pequeños descansaban, nos reunimos una vez más en la cocina. Había adquirido la costumbre de realizar este acto de manera regular, disfrutando de esos instantes de calma tras la agitación diaria. Mientras me encontraba limpiando la superficie de la cocina, él se puso a hablar. «Alia, estás dedicando demasiadas horas al trabajo». Alcé la mirada, llena de asombro. «¿Corresponde a mi labor?». Movió la cabeza en señal de desaprobación. «Realizas actividades que van más allá de tu labor. Estás inquieto. Quieres a estos pequeños como si fueran parte de tu familia». Intenté cambiar de tema para no hablar más de ellos. Es sencillo sentir cariño hacia ellos. Igual que tú. Las palabras que dijo se quedaron suspendidas en el espacio entre nosotros. Tenían un peso y una amenaza latente. Permanecí inmóvil, sin encontrar palabras. Él inició diciendo Alia, pero lo detuve. «Mis disculpas. Fue un error haber expresado esas palabras». «Definitivamente no». Acepté, a pesar de no estar de acuerdo. Nos sumimos en un silencio profundo, percibiendo la carga de lo que dijo. Deseaba comunicarle su error al pensar que amarla sería sencillo, ya que es una persona complicada e imperfecta, y está sujeta a normas que él jamás comprendería. Sin embargo, opté por guardar silencio en vez de expresar mis pensamientos. Los días perdían su nitidez. Intentaba persuadirme de que todo seguía igual, aunque en realidad era consciente de que las cosas habían cambiado. Zack se encontraba en todos lados. La risa de ella llenaba la casa. Su fragancia se mantenía en el ambiente. Su voz resonaba en mi mente, aun cuando no estaba presente. Comencé a percatarme de las sutilezas. ¿De qué manera se fruncían sus ojos al sonreír? ¿De qué manera entonaba mientras realizaba la tarea de lavar la vajilla? ¿De qué manera solía recordarles a los niños la importancia de expresar gratitud y cortesía usando las palabras gracias y por favor? Su amabilidad no era común, sino más bien excepcional y singular, destacando por su atención inusual y valiosa. Mientras me mecía en el columpio con Splendor, Zack apareció trayendo una bandeja con té helado. Expresó que era conveniente que tomara un respiro, mientras me tendía un vaso. Expresé mi agradecimiento diciendo «gracias» y aceptando el gesto con aprecio. Tomamos asiento en los peldaños de la terraza, contemplando a los pequeños divirtiéndose. ¿Te has detenido a imaginar cómo sería tu existencia? De repente, me hizo una pregunta, con sorpresa en el rostro. Dirigí la mirada hacia él. ¿Me podrías explicar eso? Si te hubieras quedado lidiando con problemas y no hubieras venido a este lugar. Reconocí que era algo constante, aunque mi motivo para estar allí no se limitaba a eso. ¿Hallaste aquello que tanto anhelabas encontrar? La intensidad de su mirada era impresionante. Me quedé indeciso, sin tener claro qué contestar. Estuvo de acuerdo en que sí en ciertos aspectos,
aunque señaló que en otros la situación se torna más compleja. La existencia nos da sorpresas. No es cierto. Asentí en voz baja, confirmando la veracidad de la afirmación. En un momento de silencio, nuestras mentes se colmaron de pensamientos no expresados. Deseaba expresarle la importancia que tenía su amabilidad para mí. Como su compañía se había transformado en un alivio en un entorno que en ocasiones me resultaba solitario y distante. Sin embargo, le resultaba imposible. No era necesario. Durante esa noche, estuve despierto por un largo rato, observando el techo sin poder conciliar el sueño. Mi mente estaba en mi familia, recordando las palabras de aliento de mi madre y los firmes consejos de mi padre. Mantente leal a tus creencias. Siempre mantén presente tu verdadera identidad. Deseaba mantener la esperanza de que aún era la misma joven que cumplía con sus oraciones diarias y lucía con orgullo su pañuelo. Sin embargo, la realidad era que experimentaba transformaciones. Esa situación me generaba miedo. Enfrentaba no solo la seducción, sino también una faceta de mi ser que me resultaba desconocida. Después de nuestro encuentro en la lavandería, los días que siguieron estuvieron cargados de tensión. Aunque pudimos sobrellevarlos, Zack mantuvo su palabra de concederme espacio, mientras yo me esforzaba al máximo por enfocarme en mis tareas laborales. Dediqué mi tiempo a atender a Splendor y Emanuel, organizando actividades manuales y preparando postres que nos mantenían entretenidos durante todo el día. Aunque me mantenía ocupado con mis manos, mi pensamiento siempre se dirigía hacia él. Zack continuaba mostrando cortesía, manteniendo cierta distancia, lo que me hizo creer que esa era la forma más adecuada de avanzar. Podríamos hacer como si nada hubiera ocurrido. Considerar que las conversaciones que tuvimos en la lavandería solo fueron un instante de vulnerabilidad. Por un tiempo, esa estrategia estuvo a punto de dar resultados. Después de eso, se desató una fuerte tormenta. La lluvia empezó en una noche de viernes, justo después de que el sol se ocultara en el horizonte. El estruendo resonó en primer lugar, haciendo temblar los cristales y causando temor en Emanuel, quien se acurrucó a mi lado mientras yo retiraba los platos. Tranquilízate, Emanuel, expresé mientras alzaba mis brazos. Solo son sonidos. Permíteme ayudarte a prepararte para descansar. ¿Te parece bien? Entendido. Mientras la lluvia golpeaba la ventana, subí con él y leí su historia preferida. Cuando los dos niños finalmente conciliaron el sueño, la tormenta se hizo más fuerte. El viento rugía mientras en la casa reinaba un silencio inusual. A pesar del desorden en el exterior, descendí por las escaleras con la esperanza de hallar a Zack en su sitio de costumbre en el sofá. Por el contrario, lo hallé en la cocina, observando a través de la ventana mientras sostenía una copa de vino. Las mangas de su camisa estaban dobladas hacia arriba, y la tenue luz de la lámpara de la cocina destacaba los contornos definidos de su barbilla. Su expresión denotaba reflexión, y permanecí en la entrada sin decidir si debía interrumpir. Sin voltearse, me cuestionó sobre su preferencia por el vino, como si intuyera mi presencia. Contesté mientras ingresaba a la habitación. Va en contra de mis creencias religiosas. Finalmente, asintió y se volvió en mi dirección. Estaba reflexionando sobre eso. Eres único. ¿Es eso incorrecto? Inquirí con una suave sonrisa. De ninguna manera, respondió con tono apacible. Resulta revitalizante. Mientras limpiaba la encimera, intentaba no prestar atención al efecto que sus palabras tenían en mi ritmo cardíaco. En la habitación se percibía una fuerte tensión, y noté cómo sus ojos me observaban mientras me dedicaba a mis tareas. Tras un prolongado silencio, él pronunció mi nombre. Alia, mencionó. Dime, ¿eh? Contesté sin dirigir la mirada hacia arriba. ¿Sería posible entablar una conversación? Me detuve y me volví hacia él. ¿De qué te gustaría hablar? Sobre nuestro vínculo, expresó en tono suave. Sacudí la cabeza, sintiendo como mi corazón latía más rápido. No existe un nosotros. Zack. Entonces,
¿Por qué no logro sacarte de mi mente?, inquirió, acercándose un paso más. Zack. Te lo ruego, intenté decir. Pero él me cortó. Estoy consciente de eso. Él expresó que no estaba correcto. Temblaba su voz. A pesar de saber que no debería experimentar estas emociones, me resulta imposible evitarlo. Es inevitable verte a diario. Tomas a cargo de mis hijos. Tú conviertes este lugar en un verdadero hogar. Él se detuvo y, con la mano en su cabello, expresó, nunca he encontrado a alguien como tú. En ese instante, mi aliento se quedó atrapado en mi tráquea. Las palabras que pronunciaba eran lo que intentaba evitar. Lo que me repetía que no deseaba escuchar. Pero al escucharlas en voz alta, resultó inevitable no reconocer lo que sucedía entre nosotros. Zack, murmuré con apenas sonido en la voz. ¿Te encuentras en estado civil de matrimonio? Él reconoció que tenía una familia, mostrando tristeza en su mirada al decirlo. Sin embargo, Brianne nunca está disponible. Siempre tiene compromisos. Y cuando está presente, nuestra relación se siente distante. Eres la única persona que logra despertar emociones en mí. Una vez más. Se interrumpió, como si le resultara complicado articular las palabras. Permanecí inmóvil, debatiéndome entre mi conciencia que reconocía la incorrectitud de la situación y mi anhelo de ser anhelada, amada y reconocida. Murmuré el nombre de Zack, no como una petición de que se detuviera. Se trataba de algo único, una entrega completa. Se aproximó a mí y sus labios se unieron a los míos en un beso delicado que se intensificó conforme nos dejamos llevar por los sentimientos que habíamos reprimido durante tanto tiempo. Descendió su mano hasta mi cintura, acercándome más a él, y experimenté cómo me fundía en su abrazo, dejando de lado todo lo demás. Brianne. Los pequeños. Mi creencia. Mi familia. En aquel instante, solo él era real. Aquella noche no paramos para besarnos. En medio de la tormenta que resonaba en el exterior, traspasamos un límite que resultaba irrevocable. Me condujo hasta su habitación. Sus suaves caricias avivaban una llama en mi interior de la que desconocía su existencia. Permití que me quitara la ropa. Sus manos exploraban con devoción cada parte de mi ser, como si fuera algo divino. Me sentí bella, poderosa y con total libertad en sus abrazos. En casa, la realidad no se correspondía en absoluto con mis expectativas. La privacidad era un asunto que nunca se abordaba abiertamente, siendo un tema prohibido que solamente se mencionaba en voz baja tras puertas que estaban cerradas. Sin embargo, la situación cambiaba por completo cuando se trataba de Zack. Demostraba una dedicación especial. Mostraba paciencia y pasión, despertando en mis sensaciones inesperadas. Experimenté una sensación de ser querida como nunca antes en mi existencia. Después de que todo hubo concluido, permanecimos tumbados juntos, enlazados, escuchando el repiqueteo de la lluvia contra los cristales. Era consciente de que debía experimentar sentimientos de culpa, vergüenza e incluso repulsión hacia mi propia persona. Sin embargo, no experimenté ninguna de esas sensaciones. En vez de eso, experimenté una sensación de tranquilidad inusual, como si hubiera descubierto por fin la parte de mí que estaba incompleta. Al día siguiente, la cruda realidad me impactó de lleno, mientras me disponía a preparar el desayuno de los pequeños. Intentaba evitar el contacto visual con Zack. La carga de nuestras acciones me oprimía. Sin embargo, al cruzar nuestras miradas y recibir su sutil sonrisa de complicidad, experimenté la misma emoción intensa que había experimentado la noche anterior. La situación no se quedó ahí. En las semanas siguientes, logramos hallar instantes para estar juntos cada vez que teníamos la oportunidad. Un prolongado roce al caminar por el pasillo. Charlas en voz baja en la cocina una vez que los niños se habían dormido. Abrazos fugaces detrás de puertas entreabiertas. Siempre me repetía que sería la ocasión final. Pero nunca lo era. Zack se convirtió en mi obsesión y no podía evitar ceder ante él.
Logró que perdiera la fe. La formación y los principios que en algún momento fueron fundamentales para mí. Por un tiempo. Permití que me persuadieran de que nuestra situación era sostenible. De que podríamos vivir en nuestro propio universo sin revelarnos al exterior. Aunque en mi ser más íntimo sabía que esa realidad no perduraría. Cuando la burbuja finalmente colapsará, solo dejaría caos y ruina a su paso. En las semanas posteriores, todo fue un remolino. Una neblina de instantes arrebatados y compromisos susurrados que colmaban mis jornadas con la misma intensidad de emoción y temor. Zack y yo solíamos ser precavidos, pero a la vez arriesgados, hallando momentos juntos cuando Brianne no estaba. Cuando los niños descansaban o cuando la casa estaba desocupada. Cada vez que teníamos contacto físico, me repetía que sería la ocasión final. Aunque nunca resultaba serlo. Experimentaba la sensación de llevar una doble existencia. En el transcurso del día, se mostraba muy activa. La niñera entregada que contaba historias antes de dormir. Preparaba comidas y mostraba una sonrisa afectuosa a Splendor y Emmanuel. Sin embargo, al llegar la noche, en medio del silencio del mundo y la oscuridad que envolvía la casa, experimentaba una transformación total. Me transformaba en la dueña de Zack de una manera que nunca antes había experimentado con nadie. Esa noche, cuando los niños ya estaban en la cama, Zack me descubrió en la sala de estar doblado la ropa. Brianne había salido temprano en la mañana para emprender otro viaje laboral, lo que hacía que la casa estuviera sorprendentemente silenciosa. Permaneció junto a la entrada, mirándome fijamente. Su mera existencia inundando la estancia antes de pronunciar palabra. ¿Acaso descansas alguna vez?, inquirió con un tono sarcástico. Alcé la vista y esbocé una sonrisa. A pesar de mis propios sentimientos. En esta casa, es necesario que haya alguien encargado de garantizar la organización. Se acercó a donde yo estaba y se sentó a mi lado. Su pierna rozando la mía. Eres asombrosa. ¿Te lo habían dicho antes? Sacudí la cabeza, soltando una risa leve. ¿Me limito a cumplir con mis responsabilidades laborales?, respondió él, con una expresión seria. Eres algo más que eso. Creo que has contribuido más a nuestra familia de lo que Brianne o yo podríamos haber hecho. Al oír su nombre, una sensación de remordimiento me invadió. Le aconsejé que no lo mencionara. Él cuestionó la razón. Es cierto, contestó, apartando la vista, concentrándose en la montaña de prendas ante él. ¿Sientes amor por ella? Zack suspiró mientras acariciaba su melena, mencionando que ella era su pareja. Siento un cariño por ella, pero no es el mismo que siento por ti. No es un amor como el que te tengo a ti. Las palabras que pronunció quedaron en el aire, densas e incuestionables. Quería comunicarle que se encontraba en un error al pensar que podía sentir amor por mí. Que lo que estábamos experimentando era simplemente un equívoco. Sin embargo, me resultó imposible expresarlo. En mi interior, tenía la certeza de que experimentaba los mismos sentimientos. Alargó su brazo hacia mí. Sus dedos se enlazaron con los míos. Aliyah, dirige tu mirada hacia mí. De mala gana. Alcé la mirada y me topé con sus ojos, cuya fuerza me dejó sin palabras. Él expresó, eres fundamental en mi vida. Aunque sé que no es correcto. No concibo mi existencia sin ti. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron de repente. Y él me abrazó con firmeza, manteniéndome cerca mientras dejaba salir el llanto. Perdón, murmuré. Jamás deseé que esto ocurriera. Igualmente, susurró él. Pero no lamento mi decisión. Con el paso del tiempo, nuestra relación se volvía cada vez más complicada de mantener en secreto a medida que los meses pasaban. Las veces que Brianne no estaba presente nos permitían gozar de nuestra relación clandestina. Sin embargo, cuando ella se encontraba en casa, la situación se volvía insoportable. Trataba de evitar el contacto visual con ella, sintiendo vergüenza al encontrarse con su mirada. Mostraba amabilidad hacia mí.
Depositaba su confianza en mi persona y desconocía por completo la deslealtad que se gestaba en su hogar. Una noche. En la cocina. Expresó, Aliyah. Te has transformado en un regalo para esta familia. Antes de tu llegada. No logro recordar cómo nos las arreglábamos. Las palabras que pronunció me hirieron profundamente. Pero me esforcé por mantener una sonrisa en mi rostro. Expresé mi gratitud hacia Rosakov. Me pides que te llame Brianne, expresó entre risas suaves. Ya formas parte de la familia. A pesar de que su confianza me hacía sentir más culpable. No me frenaba en mi determinación. Todas las noches. Cuando Brianne se retiraba a descansar. Sach me localizaba. En ocasiones charlábamos. En otras simplemente compartíamos silencio. Sumergiéndonos en la tranquilidad del hogar. En la mayoría de las ocasiones. Solíamos acabar en su lecho. Enredados en una intensa pasión que me hacía perder la noción de todo lo demás. Durante una noche en la que Brianne se ausentó para asistir a una conferencia de fin de semana. Zach y yo disfrutamos juntos de una botella de vino en la sala de estar. No tenía intención de consumir alcohol. Sin embargo, él me presionó. Me sirvió un diminuto trago y bromeó hasta que di un sorbo. El calor del vino se extendió por mi cuerpo, deshaciendo las sólidas ataduras del dominio propio. Expresó que ella era muy bonita. La voz que tenía era pausada y áspera. Cuando me preguntó si lo sabía, simplemente moví la cabeza en señal de negación, notando cómo mis mejillas se ruborizaban. ¿Solamente lo mencionas?, respondió, acercándose más. Eres la mujer de mayor belleza que he tenido el placer de contemplar. Antes de poder contestar, recibí un beso. La forma en que sus labios se unieron a los míos no dejaba lugar a incertidumbres. No se trataba únicamente de atracción, sino de un sentimiento más profundo. Algo que ninguno de los dos podía expresar con palabras. Las manos de él se movieron hacia mi cintura, acercándome más a él. Y experimenté cómo me rendía por entero. Esa noche no pudimos llegar a la habitación. En vez de eso, decidimos permanecer en el suelo de la sala. Las sombras en las paredes eran causadas por la luz intermitente de la chimenea. Mientras nos sumergíamos en nuestra mutua compañía. Resultó ser salvaje, desenfrenado y absolutamente cautivador. Al día siguiente, al despertar, me encontré entre sus brazos recordando los sucesos de la noche anterior que daban vueltas en mi cabeza. A pesar de que debería experimentar vergüenza, lo único que experimentaba era una peculiar sensación de contento. Experimenté una sensación de pertenencia que no había sentido en mucho tiempo. Mientras me arreglaba y hacía el desayuno para los pequeños. Zach apareció en la cocina con una mirada tranquila en su rostro. Al despertar, me dio los buenos días con un beso en la frente. Contesté con un buenos días, intentando mantener la firmeza en mi tono de voz. Él mencionó la necesidad de una conversación, adoptando un tono de seriedad. Asentí con la certeza de que estaba en lo correcto. No podíamos continuar ignorando la realidad de lo que estaba sucediendo. Era imposible continuar habitando en esta realidad imaginaria que habíamos construido. A pesar de estar de acuerdo con eso, una parte de mí no se sentía preparada para soltarlo. Los días posteriores a esa velada en la sala transcurrieron de forma onírica. Sach y yo nos volvimos más descuidados, atrapados por la llama que habíamos provocado. Cada instante a solas con él se percibía como un tesoro clandestino. Un misterio que apreciaba y al mismo tiempo le inquietaba. A medida que compartíamos más tiempo, la sensación de culpabilidad se hacía más intensa. Al volver de la conferencia el lunes, la presencia de Brianne en casa nos recordaba de forma intensa cómo Zach y yo íbamos arruinando poco a poco nuestras vidas. Mantenía su calidez y alegría habituales, sin imaginar la traición que se gestaba a sus espaldas. Observar su interacción con los niños me hizo experimentar una intensa vergüenza. No se merecía lo que le pasó. Ninguno de ellos era digno de eso. Al caer la noche y después de que Brianne se retirara a descansar, me senté en los escalones del portal, contemplando el cielo que se iba tiñendo de oscuridad. La brisa era fresca y los astros brillaban esparcidos como diminutos trozos de cristal.
Coloqué el pañuelo alrededor de mis hombros, intentando sofocar tanto el frío como las ideas que rondaban mi mente. Pasados unos minutos, Zack se me unió. Casi no se escuchaban sus pisadas sobre el piso de madera. Tomó asiento a mi lado, tan próximo que llegamos a rozarnos los hombros. «No has dicho nada», mencionó él. Emitía un sonido suave. Contesté sin dirigirle la mirada, reflexionando en silencio. «En cuanto a nuestra persona», confirmé con la cabeza. «Siento un nudo en la garganta. Zack, no podemos continuar de esta manera». Exhaló con pesar mientras se deslizaba la mano por el pelo. «Estoy consciente. Resulta complicado. No es cuestión solo de dificultad». Le interrumpí. Mi voz se encontraba temblorosa. «Está equivocado. Posees una esposa. Una familia. Y yo me siento desorientado /diagonal a en esta situación. En este momento, ni logro identificarme a mí mismo». Él alargó la mano en mi dirección. Su caricia era delicada. «Permaneces igual. Aleía. Eres la mujer que cuida a mis hijos con el mismo amor que si fueran propios. Eres la persona que ha dado vida a este hogar. Evita que esta situación arruine todo». Quité mi mano del lugar. Mis ojos ardían con lágrimas agudas. «Pero, Zack, esto me estaba destrozando. ¿Te resulta difícil de comprender? Arrasamos con todo. Por primera vez. Perdió el control sobre sí mismo. Él expresó su amor por Aleía al decir, «te amo». Su voz vaciló al decir, «no puedo soportar la idea de perderte». Las palabras que dijo me hirieron profundamente. Sentía un profundo amor por él también. Era evidente que no se podía negar más. El amor resultaba insuficiente para eliminar las consecuencias de nuestros actos. Respondí en voz baja que también sentía amor por la otra persona. Antes de poder contenerme, la confesión se escapó de mis labios. «Sin embargo, esto es devastador para mí. La semana que viene, he optado por una elección». Era consciente de que no tenía la posibilidad de permanecer. De ninguna forma así. La carga que habíamos generado resultaba excesiva para transportarla, por lo que no podía continuar habitando en una residencia edificada sobre falsedades. Empecé discretamente a explorar oportunidades laborales, comunicándome con agencias y hogares que estaban en busca de servicios de cuidado infantil. La tarea resultó ser todo un desafío. Había tomado cariño a Splendor y Emmanuel, y la idea de separarme de ellos me causaba un gran dolor, aunque era consciente de que era necesario para mi propia salvación. Una noche, al acostar a Splendor, ella me observó con sus enormes ojos azules y me preguntó, «Aleía, ¿te marchas?» La pregunta que hiciste me impactó mucho. «¿Por qué lo crees?» «Amor, porque noté tu tristeza», respondió de manera sencilla. «Y mi papá comenta que la gente se aleja cuando está triste». Con una sonrisa forzada, aparté un mechón de su rostro. Le aseguré a Splendor que no me marcharía a ninguna parte. «Por favor, descansa un poco». «¿De acuerdo?» Al cerrar los ojos, ella experimentó una sensación. Y al abandonar la habitación, las palabras que había dicho seguían resonando en mi mente. Cuando las personas se sienten tristes, suelen marcharse. Mis suposiciones eran correctas. Me marchaba porque no podía permanecer en un sitio que se había transformado en una cárcel que había construido yo misma. Después de un lapso de 14 días, procedí a entregar mi notificación de dimisión. La sorpresa invadió a Brianne. Mostraba en su semblante una combinación de incertidumbre y inquietud. Le preguntó a Aleía si se encontraba bien mientras dejaba una taza de café en la mesa. Asentí con determinación. «Señora Jacob, se me presentó una nueva oportunidad laboral y considero que es momento de avanzar». Se la veía realmente afligida. «Tu presencia fue fundamental en nuestra familia. ¿Estás completamente convencida de esta situación?» Concedí con la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. «Estoy convencida». Cuando le compartí la información, Zack apenas emitió comentarios.
asintió solamente, apretando la mandíbula, con una mirada llena de un sentimiento indescifrable. Enojo, melancolía, pesar. ¿Acaso piensas cambiar de opinión?, inquirió con gentileza. No contesté con determinación. Es imprescindible que lo lleve a cabo. La jornada en que me marché tuvo un sabor agridulce. Splendor y Emanuel se aferraban a mí. Sus adioses llenos de lágrimas me rompían el alma. Brianne me dio un fuerte abrazo, expresando su gratitud por mi ayuda a su familia. En silencio, Zach se encontraba junto a la entrada con los puños cerrados con fuerza. Al subir mi equipaje al taxi, experimenté una sensación de alivio poco común, mientras el automóvil se alejaba. La casa, que había sido mi lugar de protección y confinamiento, se iba difuminando en el horizonte. Desconocía lo que el destino me tenía preparado, pero tenía una certeza absoluta. Buscaba reencontrar mi verdadera esencia una vez más. Buscaba recuperar mi fe y los principios que había abandonado, así como perdonarme por todo lo sucedido. En el diminuto piso que renté en la otra punta de la ciudad, me postré de rodillas y dejé caer mis lágrimas. Experimenté una sensación de calma y serenidad que no había sentido en mucho tiempo. A pesar de no ser impecable, cometí equivocaciones, pero me encontraba preparada para comenzar de cero.